Bien. Pfizer es una de las 3 vacunas que actualmente se prueban con voluntarios en la Argentina. The challenge now will be getting these vaccines out relatively quickly and effectively. Pfizer and BioNTech, 95% effective with no serious side effects, going for regulatory approval in a matter of days. Pharmaceutical giant Pfizer just announced moments ago that its coronavirus vaccine is 95% effective. This morning, Pfizer says it's just days away from submitting its vaccine for emergency use authorization from the FDA. It's now rated at 95% effective at preventing COVID-19, which would put it on a par with the results from Moderna. Bueno, la vacuna de Pfizer, que te confirmó que tiene un 95% de eficacia. Vamos a hablar con un voluntario que recibió esta vacuna, o es parte del voluntariado, todavía no sabemos si recibió placebo o vacuna. Rodrigo Salemi está en línea. Rodrigo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, muy bien. Muchas gracias por atendernos, Rodrigo. Bueno, me imagino que vos estarás más contento aún que todos nosotros al conocer que tiene un 95% de eficacia, ¿no?, esta vacuna. Mirá, contento no sé si es la palabra porque estamos hablando todavía de muchas cuestiones graves que están sucediendo. Está habiendo muchas muertes en la Argentina por el tema de la pandemia, así que no sé si contento es la palabra. Sí, por ahí un poco más satisfecho por haber hecho un aporte a todo este gran desarrollo que hizo la empresa. La verdad que estos 2 grandes laboratorios, creo que un poco más satisfecho por haber aportado un granito de arena a que todo esto se solucione. Contanos, Rodrigo, ¿cómo fue el proceso tuyo de voluntariado? Fue un proceso de selección, hubo una página donde uno tenía que inscribirse, yo me inscribí, salí sorteado entre los primeros 20, me colocaron la primera dosis allá en los primeros días de agosto, la segunda dosis el 26 de agosto y la primera extracción de sangre el 29 de septiembre. La verdad que con la primera dosis no sentí nada, la segunda dosis sí, ya sentí un poco de fiebre, un poco de escalofríos, un poco de malestar general, un poco de cefalea también tuve. Y yo todas las semanas tengo que reportar mi estado de salud a través de una aplicación móvil. ¿Te dijeron que eso que habías sentido, digo, esos síntomas que sentiste en la segunda dosis eran habituales, eran esperables? Era justamente cuando te hacen firmar el consentimiento informado al principio del voluntariado. Parte de estos síntomas son los más comunes a todas las vacunas, que son los que te explican que podés llegar a tener en el caso de que te toques vacuna, pero como científicamente nosotros no podemos saber qué nos ha tocado, si vacuna placebo, hasta que esto no se abra, que quiere decir hasta que no se abra el ciego, hasta que no se publiquen los datos, no podemos saber qué fue lo que me tocó en base solamente a esos síntomas. Pero bueno, está mostrando un 95% de eficacia, mucho más que el 90% que había anunciado la semana pasada, pero porque ya llegó a un corte de 170 pacientes. Esto es lo más importante. De los 95 pacientes que había hecho el corte la semana pasada, hoy llegó a los 170 pacientes con solamente 8 pacientes contagiados de coronavirus vacunados. Claro, ahí es cuando se incrementa el nivel de eficacia entonces. Por esto 5% más que el que se informó la primera vez. Exactamente, y esto lo que le permite ahora a las empresas, tanto a Pfizer como a BioNTech, es pedir la aprobación de emergencia, que es seguramente el paso siguiente. Claro. ¿Y cómo sigue de aquí en adelante para vos, Rodrigo, para todos los voluntarios, para mí, exactamente igual. Si nosotros queremos continuar con el voluntariado, el estudio dura 2 años y 21 días. De acá en 6 meses vamos a tener una nueva extracción de sangre, una nueva consulta para evaluar cómo continúan los anticuerpos. Pues lo más importante ahora es, más allá de que la eficacia está demostrada, de que la protección contra la enfermedad esté demostrada, no solamente por la vacuna de Pfizer, sino por todas las vacunas, vienen dando todas más o menos unos resultados muy similares. Lo que queda ahora es ver el tiempo por el cual te protegen, que eso es lo más importante ahora. Y obviamente seguir evaluando las probables reacciones adversas que pueda llegar a haber con el correr de este tiempo. Claro. Claro, tal cual. Ahora, bueno, o sea que vos podés seguir siendo parte del voluntariado 2 años en total. Exactamente, 2 años y 21 días es lo que a mí me pide la fundación que me recluta como voluntario
para ser parte del estudio. Y una vez que terminan, ¿no? Esos 2 años y 21 días, ponele que vos continuás esos 2 años y 21 días, ¿en algún momento vos vas a saber si recibiste vacuna o placebo? En breve, porque eso lo vamos a saber la semana que viene, cuando se presente, cuando se pida la aprobación de emergencia, se tiene que abrir el doble ciego y se va a exponer ante, en este caso Pfizer lo va a hacer ante la FDA, BioNTech ante su par europeo, que es la Agencia de Medicamentos Europea, tienen que presentar los resultados con los papers y con la información real. Entonces, ahí vamos a saber realmente qué nos tocó a cada uno. Claro, perfecto. O sea que ya la semana que viene vos vas a saber, ¿tenés alguna intuición con respecto a lo que nos contaste, que tuviste fiebre y demás? ¿Vos creés que recibiste la vacuna? Yo en este caso trato de abstraerme fundamentalmente de la ciencia, soy médico, entonces te tendría que decir desde el punto de vista científico, yo te tendría que decir que no lo puedo saber, no lo sé, pero bueno, obviamente... No, bueno, pero desde el humano, digo, lo que sentís, sí. Claro. Por eso, desde lo personal creo que sí, creo que me ha tocado la vacuna por los síntomas que tuve, solamente por eso, claro. Y es una percepción personal, más allá de abstrayéndome de la ciencia médica, porque eso es muy importante remarcar, el estudio es de esta manera justamente para que sea con estricto rigor científico. Claro. Porque imagínate que estamos hablando de una de las vacunas más importantes en la historia de la humanidad. Entonces tenemos que darle rigor científico fundamental a esto para que no se vea influenciada por agentes externos al estudio, como por ejemplo que te pidan, bueno, hacerte anticuerpos, bueno, a ver, vos qué pensás. Bueno, no, eso está todo, por ahora está todo encriptado y no tenemos acceso a esa información. Claro, está bien. Es importante esa aclaración que estás haciendo, me parece responsable de tu parte y es interesante escucharte. Ahora, Rodrigo, vos sos médico, ¿en qué te especializás? Cirujano vascular. Cirujano vascular. ¿Y cómo fue este tiempo de COVID? Digo, ¿notaste muchos cambios? ¿Trabajaste también voluntariamente con enfermos de COVID? ¿Te ha tocado o no? Sí, claro, sí, por supuesto. Me ha tocado atender a todos los pacientes de la terapia intensiva. Yo trabajo en un sanatorio privado de zona norte. Y la verdad que todos los pacientes que ingresan a terapia intensiva teníamos que intervenirlos porque les colocábamos los catéteres para, por ejemplo, pasar plasma. Todos esos catéteres centrales los hacíamos nosotros. Entonces nosotros vemos el sufrimiento de los pacientes en la terapia intensiva. La verdad que el recurso humano en salud que trabaja fundamentalmente con todos los pacientes positivos y sobre todo los pacientes positivos graves que están en la terapia intensiva está agotado. O sea, creo que al día de hoy estamos agotados y más allá de que la vacuna la vemos como algo tan cercano y se está hablando tanto. Claro, pero creo que hay que seguir teniendo responsabilidad y fundamental y seguir cuidándose, porque donde nos descuidamos ahora la vacuna no está tan cerca como nosotros pensamos. Lleva todo un proceso, todavía no está aprobada, o sea, va a llevar un proceso un poco más largo de lo que se piensa o de lo que se tiene o de lo que la gente quisiera. Entonces creo que es importante llevar la información y llevar la palabra y decir, sigan cuidándose de la misma manera. Claro. Por favor, no hay que bajar la guardia justo en este momento. Sí, sobre todo ustedes que están en el campo de batalla, ¿no? Y que lo sienten tan de cerca. ¿Fue esto parte de la decisión que te llevó a ser voluntario, Rodrigo? Fundamentalmente fue profesional la decisión, fue más allá de lo personal, porque lo personal uno puede tener temores, puede tener, inclusive puedes desconfiar de un montón de cosas, ¿sí? Es algo experimental. Pero creo, en mi caso, fue lo profesional lo que me marcó a proponerme como voluntario. ¿Son muchos los profesionales, Rodrigo? ¿Conoces al resto de los voluntarios o no? No, son prácticamente 5.000 personas y algunos sí, por el tema de los contactos, que por ahí te conoces, pero la verdad que no, el resto, la mayoría te diría que no. Se han armado algunos grupos, de los cuales participo en uno, pero no tenemos mucho contacto de los voluntarios para tratar de evitar justamente lo que trató la Fundación, es que se hagan mucho contacto entre los voluntarios porque se empiezan a intercambiar información que por ahí puede ser errónea. No te olvides que inclusive hasta el 30% de los pacientes que reciben placebo pueden tener este tipo de reacción adversa leve y recibieron el placebo. Claro. Entonces, lo que intentó la Fundación es darle el más estricto rigor científico y la verdad que eso es mérito de, obviamente, el doctor Pola, que el doctor Pérez Mar, que estaba como coordinador del estudio, toda la Fundación Infant, todo el Hospital Militar, la verdad que en ese sentido fue un estudio y sigue siendo un estudio realizado a primer nivel mundial. Rodrigo, gracias por compartir tu experiencia con nosotros. No, por favor, hasta luego. Hasta luego, buenas tardes.